¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Mínimos Comunes. Amigas y amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, canal Tendencias Prime, programa Mínimos Comunes, un espacio para conversar, para debatir y para, sobre todo, aportar ideas para construir un Chile en que todos quepamos y todos podamos contribuir a un Chile más próspero y más justo, que es lo que todos esperamos, un Chile mejor para nuestras familias. Y hoy día nos acompaña, como toda la semana, nuestro querido Alfredo Vicuña. ¿Cómo estás, Alfredo? Estoy bien, con muchas ganas de que podamos hacer un programa en que le lleguemos a la gente y explicar por qué estamos en las posturas que estamos para lograr lo que acabas de decir tú, llegar a la gente para formar un país único, ¿no? Sí, un país que nos una todo, sobre todo ahora que estamos en un ambiente tan polarizado y de repente tan tóxico, cuando debería ser el contrario, lleno de expectativas y de oportunidades para construir todos juntos un Chile mejor. A Colo Colo le ha ido mejor, por ejemplo. Ah, yo soy de la U, así que ahí no te Yo sigo. soy de Colo. Yo soy cruzado. Mira, Yo también soy cruzado. Esto pero le es digo de diversidad Colo Colo. Chile. Aquí estamos todos. Bueno, para decirle a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, en su casa nos acompañan dos jóvenes extraordinarios de lujo. Vamos a tener una conversación entretenida hoy día. Javiera Rodríguez, que ya ha estado en el canal, no en este programa, pero en el canal. En otros tiempos. En otros tiempos. Ella es periodista de la Universidad Católica, tiene 27 años. Ella se enfrentó en el 2019 a las líderes feministas diciendo no a las tomas por ser totalitaria y antidemocrática, y le valió a ella hartos problemas, pero fue bien valiente. Y eso es admirable. Hoy día está de fundadora y presidenta de Mentoras, un grupo o una organización para promover los liderazgos de las mujeres, potenciar los liderazgos de la mujer. Además, eres conductora de Vox Populi, de El Líbero. Tienes hartos seguidores, tenés como 2.000, ¿cuántos seguidores tenés? O sea, seguidores, llegamos a los 100.000 en el canal y en reproducciones estamos en los 2 millones. Mira, así que sí, andamos súper. famosos. Y espacio de jóvenes, además, entretenido, con propuestas. Para que lo vean. Bienvenida, Javiera Rodríguez, a Mínimos Muchas gracias por la Comunes. invitación. José Antonio Valenzuela, el Toño. Bienvenido, Toño. Él es abogado de la Universidad de Chile, especialista y está especializado en Derecho Constitucional, 31 años, bien joven también, casado, papá de un niño. Trabajó como asesor en la Convención Constitucional, coordinando el equipo de asesores de la bancada independiente, Evópoli, Renovación Nacional. Hoy día, además, actualmente es investigador del proyecto constitucional del Centro de Estudios Horizontal, ligado a Evópoli, y al ser asesor conoce desde muy dentro cómo fue el proceso constituyente, el desempeño de los convencionales, de aquellos que estaban en la ducha. Qué miedo, ¿no, Javi? Como para escribir un libro. Sí, hay varios libros que están, hay varios convencionales que están escribiendo libros, pero estuviste en el backstage. Claro, del lado B. Del lado B, conociendo, ¿cómo fue esto? Porque si hay algo que el rechazo ha aumentado o ha distanciado la opción a prueba, es la mala percepción que se tuvo del desempeño de los convencionales. ¿Qué opinas tú? Y tú, Javi, también. Aquí estuviste de adentro, ahí donde las papas quemaban, tratando de construir una nueva constitución. Oye, primero, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Sí, fue la verdad una experiencia bien novedosa, era un pequeño circo el que se vivía allá adentro. De los 155 también siempre destacan los que son más buenos para el show, los que se disfrazan de corpóreos, los que votan desde la ducha. Por supuesto que no eran todos así, pero sí creo que le hicieron un daño importante al proceso, todos estos despliegues de creatividad y de gente tocando guitarra en el pleno, y no tomarse en serio el proceso, porque a la gente, al chileno yo creo que le gusta mucho la solemnidad, el respeto de la importancia que tienen ciertos momentos, y no está muy interesado en estos como shows faranduleros, sobre todo en algo tan importante como escribir una constitución. Y además que tú votaste a prueba, ¿no? Yo voté a prueba, sí. De buena fe, con ganas de... De buena fe. Yo me postulé a la convención, incluso como candidato, después fui como asesor. Le he puesto harto empeño con la esperanza de que esto funcionara. Y fue evidentemente desilusionante.
Sí, ¿tú opinas lo mismo? ¿Esperabas otra performance de los convencionales? No esperaba otra cosa. Tú votaste de rechazo, ¿no? Yo voté rechazo en el plebiscito 1, pero yo fui candidata a concejal por esta comuna Ñuñoa, donde están los estudios, y me tocó vivir de cerca el octubrismo igual, un octubrismo que se extendió por hartos meses, donde salía a la calle, yo fui candidata, entonces me tocó mucho estar en terreno, en las ferias, qué sé yo, y ver cómo la gente le tenía mucho odio a las ideas de libertad, a las ideas de progreso, etcétera. Entonces, viendo después el resultado de los constituyentes, que aparte los mecanismos que se utilizaron fueron distintos, mucho independiente, mucha lista nueva, qué sé yo, y viendo quiénes salieron electos, por ejemplo la lista del pueblo que sacó una chorrera de votos, era difícil imaginarme que la convención iba a ser un espacio de paz, de buena onda, de ganas de construir un país mejor, porque eso es lo mismo que pasa en las universidades. Yo tuve la suerte de estar en la Católica, que no es tan terrible como el asambleísmo, pero en la Chile, en otras universidades públicas, en la USACH, qué sé yo, y en Sin Fin Más, la cuestión es súper terrible. O sea, no hay una voz disidente, no hay una oposición a ninguna cosa, y eso es lo mismo que se trasladó a la convención. Entonces, para mí era muy difícil imaginarme, con toda la esperanza que uno puede tener en el proceso, a pesar de que yo vote rechazo, igual uno quiere algo mejor siempre, pero después viendo que salió la tía Pikachu, el pelado Bade y un sinfín de rostrillos más, chuta, como que no podía esperar nada bueno de eso, a pesar de que me imagino que ellos tenían las serias intenciones de que funcionara bien, se notó desde el primer momento que no quisieron conversar, no querían ceder en ningún punto, y se vivió algo muy totalitario, creo yo. Oye, ¿qué crees tú que le pasó a los convencionales que redactaron esa constitución que hoy día podemos ver? Una constitución que para una persona normal, ha habido gente de Francia, de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, politólogos, gente estudiosa de esto, que ha dicho, pero qué raro, Chile era un país que era ejemplo. Sin duda, los países son como las casas. Cuando uno va a una casa se da cuenta que hay una muralla que tiene humedad, que hay unas tablas de piso que no están tan buenas, que hay problemas en los baños a veces, que corre agua. Entonces, Chile era un país que mucha gente que era pobre dejó de serlo. Miren la cantidad de automóviles, 485.000 automóviles vendemos al año, hemos llegado a 535.000. Entonces, hay mucha gente que no tenía acceso a un auto, que no tenía acceso a un departamento, a una casa, que hoy día la tiene. Entonces, la pobreza retrocedió enormemente. ¿Y por qué, se preguntan ellos, por qué redactaron esta Constitución? Mira, yo creo que, y algo que me tocó ver dentro de la convención es el nivel de convencimiento que, sobre todo estos independientes más radicalizados, la gente que venía de la lista del pueblo y otros grupos bien radicales, estaban convencidos de que durante muchos años, desde la vuelta a la democracia, el sistema había impedido realmente que la voluntad del pueblo se manifestara y que el Congreso siempre, las fuerzas políticas tradicionales habían estado como subsidiadas. Y ellos estaban convencidos de que con estas reglas por primera vez se había expresado realmente la voluntad del pueblo de Chile. Y yo creo que muchos le intentamos explicar que había una opción grande de que esto no fuera así, de que simplemente su elección reflejó un momento octubrista específico, pero después nosotros vimos rápidamente una elección de diputados donde Chile cambió, donde la mitad del Senado era de senadores de derecha, casi la mitad de la Cámara de Diputados, pero yo creo que ellos nunca se sacaron de la cabeza que la convención representaba a Chile por primera vez en la historia. Y en base a eso creyeron que podían escribir una constitución octubrista, y una constitución identitaria, y una constitución en el fondo... ¿Llena de odio, de rabia, de pica? Yo creo que sí, yo creo que en muchos convencionales había un sentimiento de víctimas de un sistema y que esta era una oportunidad de tomarse una revancha. Y yo creo que eso se refleja en parte importante del texto. El revanchismo, dices tú. ¿Se podía conversar con algunos de ellos? Sí, la verdad es que como en todos los lugares hay de todo y a pesar de que muchas veces frente a las cámaras hay mucho de performance,
Yo creo que sí había diálogo, pero durante, y esto yo suelo decirlo, durante los primeros meses de la convención se generó un tercio muy duro que puso como única condición para el diálogo el que la derecha fuera excluida del proceso. Y eso fue así, fue textual así, o sea, y esa condición se mantuvo durante todo el proceso y habían algunos, que hoy no lo van a decir, pero que estaban disponibles a incluir a sectores de la centroderecha que por este chantaje tuvieron que retroceder. Oye, ¿y tú por qué crees, Javi, que fueron tan pocos los convencionales de derecha que fueron elegidos? La derecha no se tomó en serio el proceso, la importancia, el significado que era hacer una nueva constitución, porque ya había de plano dicho que no era necesario. ¿Qué pasó? Bueno, lo conversaba un poco antes en el backstage. No creo que no se lo haya tomado en serio. Igual en el fondo era una elección. Entonces, los partidos Pero no era políticos, cualquier elección. No era cualquiera, pero los partidos políticos obviamente que van a tratar de... O sea, yo si fuera un partido político, trataría de poner a la mejor carta que tengo dentro de mis posibilidades. Lo que yo creo que pasó fue, como que creo que fue demasiado importante el momento octubrista. Entonces, tú podías tener a cartas, no sé... muy buenas, a veces algunos eran académicos, otras personas eran rostrillos también, había de todo, pero había un sentimiento de la gente, y creo que se enrostra muy bien en la lista del pueblo, de votar por gente del pueblo, que entre comillas me representa. Entonces, era muy fácil para un ciudadano, a mí me pasó muchas veces como candidata a concejal, ¿no? Que me dijeran, oye, ¿tú qué eres? Yo no, yo soy periodista. Ya, ¿y tú eres independiente? ¿Tú eres como yo? ¿Tú vives aquí? O sea, tratando de buscar en ellos, en la lista del pueblo, en un otro igual, esa posibilidad de representación. Entonces yo no creo que la derecha lo haya hecho mal. Obviamente que hubo cartas que me imagino no eligió bien y que... No, que no fueron a votar. Hay muchos que no fueron a votar. Ah, y otros que no... Bueno, eso siempre pasa, como gente que no va a votar, ¿cachai? Como... No, pero aquí se notó, y vaya que se notó, porque no ocurrió lo mismo en el Congreso, que las fuerzas están bastante más equilibradas y más representadas. Sí, pero fue el momento octubrista, creo yo, no le veo otra... Que pesó mucho. Pero a ti no te parece, Javi, que es importante el hecho de que cuando viene el primer plebiscito, la derecha en general diga no, rechazamos, y llene las murallas de todo Chile pintado con rechazo? Se pierde el plebiscito, ¿me entiendes? Y viene la elección de los convencionales y ahí la derecha va de nuevo. Entonces, si antes me dijiste no a la convención, no a la nueva constitución, y ahora me dicen que vote por ti porque eres convencional. Se ve que la gente lo castigó a la derecha. Claro que la castigó porque fue un mal paso. Y no es casual que la cantidad de convencionales de derecha es un porcentaje muy parecido a la gente que votó rechazo. Claro. Ahora, yo creo que también hay un factor adicional que enredó aún más la elección, y además del factor Piñera, que yo creo que en esos momentos estaba pasando uno de los momentos más bajos de su mandato, pero la incorporación de estas listas de independientes creo que cambió el juego de una manera que la derecha no supo leer. Yo creo que la derecha no dimensionó lo que dice la Javi, o sea, el sentimiento a favor de los independientes que había en la Tenía mucho miedo el 18 de octubre. Entonces después aceptaron cualquier cosa. Pero incluso si la derecha hubiera seguido una estrategia, o sea, si hubiera seguido la estrategia que siguió la izquierda, porque la izquierda usó a los independientes como un caballo de Troya para meter convencionales, si la derecha hubiera llevado a sus candidatos quizás en lista independiente, la situación habría sido otra. La convención tiene un convencional que salió electo sin lista, que había sido candidato concejal de centro derecha y que sacó los votos por sí solo, por el solo hecho de ser independiente. Sí. O sea, había un desprecio muy grande a los partidos políticos que yo creo que perjudicó mucho más a la derecha que a la izquierda. Pero muy, muy grande. O sea, a mí me tocó gente que yo nunca he militado, y lo contaba un poco antes, nunca he militado y la gente, yo les decía, le trataba de explicar que voy a apoyar por un partido, más no milito. Comparto la idea, qué sé yo, ok. Y la gente así, pero es que entonces tú eres de ese partido y yo no voto por partido. Así eran súper determinantes como con ese como odiosidad a quienes veían como culpables de todo lo que estaba pasando.
Ahora, yo trataba de explicar a la gente que no por ser independiente uno es un santo. Y después pasó lo de Pelao Bade, que creo que es como el ejemplo máximo de que no por ser independiente tú tenías asegurado el cielo, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, yo creo que fue un momento demasiado álgido donde efectivamente las personas castigaron a los partidos políticos y sobre todo a la derecha, que la veía como culpable de todas las cosas. Yo tenía amigas mías, amigas de colegio, que me decían, oye, pero tú piensas así. ¿Tú en verdad crees que el capitalismo y no sé qué? ¿Tú en verdad crees que la bandera chilena, ¿cachai? Como cuestionando todo eso, porque era una locura, era un fervor, era una cuestión social demasiado heavy. Yo creo que se reflejó en Mucha eso. emoción, poca reflexión. Mucha emoción, mucho castigo también, al final, yo creo que mucha gente hasta sufrió trastornos psicológicos producto del estallido social. O sea, hubo un cambio súper importante. Yo creo que nosotros todos hablamos, bueno, es que nosotros antes del estallido social, nosotros después del estallido social, tal como uno antes hablaba del terremoto, O de la Yo dejé de pandemia. leer los o de la diarios. pandemia, O de la son pandemia. cosas que marcan el país y que porque te hacen como meterte en un mundo distinto por un tiempo, una realidad donde no solo te afecta el leer los diarios, sino que te afecta en tu casa, un tema de conversación todo el rato. Oye, y ya, tuvimos este octubrismo y llegamos a esta constitución escrita tan desigualmente, donde claramente no es una casa de todo. Y eso es transversal, ¿ah? Hoy día, a diferencia del primer plebiscito, apruebo rechazo, hoy día es bien transversal el no optar por este nuevo texto constitucional, tanto de sectores de derecha como de centro izquierda democrática. Incluso quienes están por el apruebo saben que no es una prueba a secas, es con reforma. Entonces, Hoy son muy pocos los que aprueban, los que se sienten ¿Se conformes puede- con el Con- texto. con el texto. Vamos Jurídicamente, al ¿se texto. puede reformar esta constitución? la propuesta. ¿La propuesta de la pero- convención? Sí. Es difícil de reformar. Pero antes de entrar en la reforma, sí, quiero la opinión de los dos, queremos la opinión de los dos. ¿Por qué este texto constitucional Es malo. es malo de frente y no recoge las aspiraciones legítimas de miles de chilenos, como tú, Toño, que fueron y votaron a prueba? ¿Qué dice usted? ¿Por qué esta constitución no cumplió la expectativa? Da lo mismo el desempeño, ya, el resultado, porque ya tenemos opinión formada del desempeño de los convencionales, el desempeño el día a día, del show, de qué sé yo, de las mentiras, de algunos, no de todos. Muchos se tomaron muy en serio Por ejemplo, el el trabajo. Toño votó a prueba. Entonces tenía, me imagino yo, tratando de meterme en su Expectativas, mente. Una expectativas, expectativa de que el resultado. ¿qué No. es lo que le hubiese gustado? ¿Qué es lo que crees que esta constitución no se puede, tiene una falla estructural o se puede arreglar en el camino? ¿Por qué hay que votar rechazo? ¿Tú votas rechazo? Yo voto rechazo. ¿Por qué? A ver, yo creo que habían dos cosas importantes acá, el proceso y el texto, y creo que ambos son malos. Creo que el proceso fue muy excluyente de un sector grande de la sociedad, se marginó en la práctica a un sector que todas las elecciones ha representado cerca de un 40% de la sociedad, y eso se va a ver reflejado en las elecciones, en el plebiscito del 4 de septiembre, porque pase lo que pase, no van a haber 2/3 de la ciudadanía aprobando este texto. Y además se dejó fuera a la gente que fue a participar y presentó propuestas, la gran mayoría fueron desechadas y prácticamente no se miraron. Entonces fue un proceso que no cumple como con ese rol sanador que uno esperaba que tuviera. Esas iniciativas populares de ley que dijeron tanto los convencionales que iban a escuchar a la sociedad expresada en iniciativa, ¿ocurrió? Absolutamente nada. O sea, las excepciones son muy poquitas y había casos ridículos donde se rechazaba la norma propuesta por la ciudadanía y se aprobaba una parecida propuesta por los convencionales, porque ellos querían aprobar la suya. Y era una cosa bien increíble. O sea, toda esta promesa de participación en la convención fue un fiasco. Y después vamos al texto, y yo creo que el texto tiene problemas, así como la metáfora de la casa, yo creo que esta es una casa que tiene problemas en los cimientos, o sea, estructurales, una casa que se va a caer, y que eso es muy difícil de corregir con el tiempo. Y yo creo que los problemas los tiene sobre todo en las cosas de estructura, en el sistema político, en la forma que regula la justicia, que va a haber justicia para unos y para otros, y con un órgano que es súper poco democrático, que es que evalúa a los jueces, y en estas autonomías territoriales que tienen los pueblos indígenas, que son súper amplias y que no sabemos cuál es el alcance. Entonces yo creo que son muchos los errores, son de estructura, y cuando los errores, como en una casa, cuando los problemas son de estructura, no se puede corregir con el tiempo. Hay que echarla abajo y hacer una ¿Crees nueva. que podríamos caer en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua,
No, yo creo que los problemas de esta constitución no son de que nos lleva a una cosa totalitaria. Yo creo que esta es una constitución que nos va a transformar en un país ingobernable. Una cosa mucho más parecida a Perú y Argentina que a Venezuela y a Cuba. ¿Tú qué opinas, Javi? Partiendo que votaste rechazo, pero que también me imagino que de buena fe esperabas un mejor texto, algo mejor. Sí, algo mejor. No sé, o sea, creo que yo creo que lo más terrible que uno lo nota al principio, el primer artículo que pone al Estado por sobre la persona. Para mí me gusta mucho cuando, o sea, creo en el fondo más que me gusta o no, las constituciones están para protegernos del Estado, para limitarlo, Para resguardarlo, para resguardarnos de una fuerza estratosférica que tiene el Estado. El Estado tiene demasiado poder, puede regular nuestras vidas, regular hasta nuestras vidas privadas, ¿cachai? Entonces, una constitución está justamente para limitar ese poder y que sea el individuo quien tenga las oportunidades, las posibilidades de poder surgir, de poder emprender, de poder tomar decisiones, etcétera. Entonces, cuando una constitución parte, aunque Chile es un Estado plurinacional, no sé qué, autónomo, intergaláctico, no sé qué, ya partimos con un problema, que son estos cimientos donde al final te da vuelta. La Constitución, no me acuerdo cuando tenía los 500 artículos, yo busqué cuántas veces decía la palabra Estado, estatal, o qué sé yo, y de los 500 artículos salía 300 veces, ¿cachai? Entonces, a mí desde ese minuto dije como, chuta, las posibilidades de que aquí haya más libertad para nosotros poder surgir, para poder tener un sinfín de oportunidades de poder desarrollarnos, ya nació muerta esa posibilidad. Entonces, de ahí después de que Chile y que ponga chilenos versus chilenos, como es el caso de la plurinacionalidad y del conflicto entre los pueblos originarios versus los chilenos, entre comillas, me parece horroroso. O sea, no Además sé. que, perdón, reconoce a los pueblos originarios como naciones. Claro, no, y aparte, o sea, O sea, imagínate una nación con policía, con justicia, con todo independiente. Incluso más allá como de lo que en lo fáctico hace. Yo creo que es muy heavy empezar a reconocer que en una nación donde somos todos pertenecientes a una misma tierra, básicamente, hay ciudadanos distintos a uno, que tienen cuestiones especiales que otros. Por más que uno puede reconocer que, no sé, el pueblo mapuche ha sufrido, no sé, de falencias históricas, el Estado chileno ha tenido falencias históricas con el pueblo mapuche, ok, pero yo no soy de la teoría revanchista, entonces para mí, ok, si hay falencia, bueno, tratemos de repararlo, de arreglarlo, qué sé yo, pero de ahí a construir todo un relato jurídico del Estado, donde no hay igualdad ante la ley, eso a mí me parece terrible. Es como hablábamos al principio, la política de la identidad es demasiado destructiva porque pone ¿Por qué aceptaron que los mapuches tuvieran tantos derechos? Porque la mayoría, o sea, porque hubo un grupo de convencionales muy radicales que habían sido electos por cuota indígena, entonces tenían demasiado poder dentro de la convención. ¿Tú esperabas, Toño, que hubiera más reflexión y menos emoción? Primó la emoción, la victimización. La rabia, el identitarismo, miles de causas individuales, el ecologismo, el feminismo, el indigenismo, en fin, y no hubo un espíritu de armonizar un texto en que todos nos sintiéramos representados, interpretados. Es que había mucho de este sentimiento de la sociedad me ha fallado y por lo tanto este es mi momento. Y me deben algo. Me deben algo y están en deuda conmigo. Y eso se ve, de hecho, en la Constitución, en esta propuesta dice varias veces que la justicia es sustantiva, o sea, la igualdad es sustantiva, perdón. Ellos no creen en la igualdad, o en el fondo de este texto, no creen en la igualdad ante la ley. Dice que la igualdad ante la ley, esa como igualdad formal, somos todos iguales, es insuficiente y ha generado los maltratos que han sufrido todos estos grupos. Y por lo tanto, para hacer justicia, lo que nosotros requerimos es tratos distintos a quienes son grupos para emparejar la cancha. Para emparejar la cancha. Entonces, todo lo que dice, cada vez que se habla de igualdad en este texto, se habla de igualdad sustantiva y eso va acompañado de una serie de medidas para corregir. Y esas medidas para corregir, en el fondo, en muchos momentos, porque puede haber algunas correcciones que son necesarias, pero en muchas normas son privilegios de ciertos grupos por sobre otros. Y en el fondo, cuando tú dices la igualdad formal, la igualdad ante la ley no tiene valor,
bueno, estamos teniendo un problema, porque la igualdad ante la ley es uno de los avances principios de la democracia civilizatorios liberal, más grandes que hemos logrado en años. Entonces, uno puede entender que se necesitan ajustes, que no puedes tratar a todos como iguales porque eso genera injusticia, pero esto, en el fondo, desprecia ese principio tan básico de una democracia. Tan así, a mí me pasa, yo ocupo harto mis redes sociales, soy bien activa, y nunca me había tocado que alguien, a mí me insultan por muchas cosas, entre ellas mis asuntos políticos, mi opinión política. Pero nunca me había tocado que gente me insultara por ser mujer blanca, heterosexual y cisgénero. Así tal cual. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Sí. Porque eso es el resultado de la política de identidad. Yo no simplemente soy una persona que piensa de X motivo, de la cual uno puede discutir y debatir, sino que de ahora en adelante tengo una serie de características que me hacen superior, entre comillas, y por ende privilegiada para poder atacarme. Entre ellas, por ejemplo, no sé, no ser de raza mapuche, de origen mapuche, o, qué sé yo, vivir en esta comuna y no en otra, poder trabajar, qué sé yo, ser heterosexual, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta Constitución? Es que precisamente nos pone a todos en etiquetas. Uno ya no deja de ser chileno simplemente, sino que empieza a ser chileno, hombre, blanco, privilegiado, que vive no sé cuánto, bla, bla, bla. Una serie de criterios que te ranquea en la sociedad, que te pone uno de privilegiado o último. ¿Tú has pensado qué porcentaje de chilenos tienen ese pensamiento? Yo creo que son los que están en la convención nomás, básicamente. Ese es el resultado de la convención. El resultado de la convención fue políticas identitarias expresadas en un texto nada más ajeno a la realidad de esos chilenos, miles, millones de chilenos que esperábamos un mejor texto. Es que a veces es ridículo a veces. Eso a mí lo que me da rabia, porque yo no marché en la Alameda, no protesté porque no pensaba eso, pero sí hubo gente que efectivamente fue a la calle a protestar porque la pensión de su abuela era miserable, porque su mamá se estaba muriendo de cáncer y no tenía cómo pagar el tratamiento. Personas que les costaba llegar a fin de mes y tenían que hacer lo posible, hasta bingos familiares para poder lograrlo. Esa gente tiene todo el derecho a protestar, a pedir una respuesta del Estado, a intentar hacer cambio. Pero lo que vemos en la convención al final es una lucha literalmente ideológica, que se limita al final a ponerle estas causas que llaman, cuando al final es simplemente ideología, simplemente son propuestas que sus partidos políticos le dicen o sus organizaciones políticas le dicen que poner, porque ven una oportunidad de cambio, pero no para las personas, sino para lo que ellos piensan. Entonces yo creo que ahí hay una distinción que es importante hacer. De todas maneras, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y antes que eso, les tiro una pregunta a los dos. De ganar la opción, pero la contestan a la vuelta, de ganar la opción apruebo o rechazo, ¿se termina el proceso constituyente o hay todavía mucha agua o mucha agua que va a pasar bajo el río? Veamos. A la vuelta comercial le contestan nuestros amigos, la Javi y Toño. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad, distribuido por Sencomex.
con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Volvimos de nuestra pausa comercial y dejamos una pregunta hecha a nuestros dos invitados. ¿Sigue o no el proceso constituyente de ganar una u otra opción apruebo o rechazo? ¿Qué opinas tú, Toño? No, yo creo que sigue de todas maneras. Y creo que el proceso ya fracasó. Entonces, si gana el apruebo, va a ser un apruebo en un proceso fracasado, porque la idea del proceso y la idea de que las normas se aprobaran por 2/3 era que nosotros tuviéramos un texto que representara una parte importante de la sociedad. Un texto aprobado por 2/3 en una convención electa por la gente, uno esperaría que tuviera 2/3, al menos un 66% de los votos, y va a estar muy lejos. Yo creo que eso ya es un hecho. Y en el caso del rechazo, yo creo que la ciudadanía ya se manifestó en un 80% de que no quiere esta Constitución. Entonces, me parece a mí que inevitablemente el proceso va a seguir. Pero creo que también que estos años, que este proceso de un año ha ido generando cierto aprendizaje que podría hacer que no tengamos que repetir todo de nuevo, que pueda esto acotarse a menos tiempo, a tomar... ¿Qué te gustaría a ti que fuera? ¿Congreso, un grupo de expertos, una nueva convención? ¿Cuál de las opciones? Ciudadanía. Yo creo que sí o sí la ciudadanía tiene que elegir. Por eso yo encuentro que es muy bueno el proyecto de ley que va a presentar o que presentó la senadora Rincón. Me parece que es muy difícil que se pueda escribir el texto por el Congreso. Yo creo que la gente en el plebiscito de entrada ya desechó esa opción. Y por lo tanto, creo que quizás la alternativa va en una mezcla de las otras dos. O sea, ¿cómo logramos que un órgano electo tenga gente capacitada, idónea, ya sea escribiendo la Constitución o realmente apoyándolo? Porque acá no hubo mucha relevancia de las asesorías en la Convención. Pero que sea un órgano electo democráticamente integrado por gente capacitada. Oye, y de ganar el apruebo, la opción apruebo, hay un sector de la izquierda que está por el apruebo que dice que hay que reformar, que hay que hacer una serie de reformas, que es bien raro una constitución recién que no le aprobada, gusta esta constitución. Que va por el apruebo, pero que se necesita Carola Toa, montones del Senado Lagos Weber, Pier Gentili del PPD, en fin, varios líderes de la izquierda que están por la opción aprueba reconocen que hay que hacerle cambio a esta constitución. Pero, si bien lo reconocen o lo piden, hay un sector de apruebo de dignidad que dice, no, pues esperemos, veamos, que legítimamente podrían decir, bueno, si está recién aprobada por la ciudadanía, ¿por qué le vamos a hacer cambio? O sea, yo creo que va a pasar eso. No sé si, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol y he jugado fútbol siempre desde chica. Y cuando lleváis ya los dos tiempos, 90 minutos jugados, y tu equipo va ganando 20-0 al otro equipo, y el otro te dice, oye, hagamos el gol de oro, tú decís, ¿para qué? Pues si ya voy ganando 20-0, ¿cachai? ¿Para qué? Entonces, me parecería muy raro que después de si es que llega a ganar el apruebo, que todos los que están por el apruebo dijeran como, ay, pero ahora sí hagámosle los cambios que la Constitución merece. Pero si ya está lista, ¿cachai? ¿Por qué le haríais cambios? ¿Por qué seríais solidarios si ya ganaste una batalla, entre comillas? Entonces, a mí me suena muy extraño que después de que gane la prueba, alguien quisiera decir, oye, no, si hagámosle los cambios porque ya ganaste esa elección. Entonces, ya tienes el piso para no hacerle ningún cambio que queráis, ¿cachai? Entonces, me pareciera muy raro. Y lo segundo, sobre el tema de qué mecanismo, yo creo que la ciudadanía tiene que elegirlo, pero mucho se ha hablado de la comisión de expertos. Y yo creo, esta es mi opinión, que Atria era un gran experto constitucional, como así un par que también se movía, la Politzer era la experta en diálogo y no sé qué, bla, bla, bla. Y yo creo que, no sé si se necesita un comité de expertos porque esto es un problema político. Entonces, incluso el experto más experto de Oxford, de Derecho, de Yale y no sé qué, que venga a decirte, oye, se necesita esto, igual va a tener que debatir, igual va a tener que enfrentarse a otra idea, igual tiene un background político, entonces sigue siendo un problema político. Entonces, a veces tendemos a decir que esta constitución, la próxima, si es que gana el rechazo y seguimos el proceso, gana la próxima constitución la van a tener que hacer los más capacitados, los más calificados. Al final se vio que ni siquiera algunos asesores que efectivamente eran expertos en derecho lo silenciaron, se aburrieron y empezaron a escuchar Twitter y qué sé yo, su propia ideología. Entonces
sigue siendo un problema político. Por ende, lo hace más difícil que después que tengamos un producto exquisito y bueno en términos... Está muy politizada la gente, muy ideologizada. sí, lo va a seguir siendo. Hace rato. Pero de ganar la opción rechazo, ¿qué es lo que a tu juicio debiera? Tú dices que hay que seguir el proceso, esta cueca no se acaba, tenemos mucho por delante, ¿no? Porque el 80% dijo no a esta constitución actual. Pero puede haber gente que diga, bueno, pero si la elección es mantener esta constitución o cambiarla por otra constitución. Aquí la mejor constitución nunca existió, por la que hay o por una nueva. Si gana el rechazo ya está claro que esta no sirve. ¿Qué es lo que crees tú que debiera, este proceso constituyente debiera, con la modalidad que se va a determinar, la ciudadanía probablemente lo va a elegir, así debiera ser, me parece lo más sensato a mí en términos personales. Pero a tu juicio, ¿qué es lo que debiera cambiarse o debiera irse derechamente a modificar y a establecer como mejor, construir una constitución mejor? ¿Qué debiera contener? Yo creo que si algo uno le puede rescatar a este proceso es que tenía o que identificó algunos puntos donde yo creo que hay amplio consenso, solo que después lo implementó pésimo. Eso me gustaría oír. A ver. Pero hay una preocupación por el medio ambiente que yo creo que esta generación lo exige y lo demanda y es algo importante. Hay una preocupación por la paridad y por avanzar en igualdad entre hombres y mujeres, que también creo que es importante. Hay una preocupación por descentralizar, que yo creo que es fundamental y que la gente que viene de regiones lo viene pidiendo hace mucho tiempo. Y así hay derechos sociales, ¿te parece? Derechos sociales, un catálogo más ambicioso, de hacia dónde queremos avanzar, otra cosa que se haya hecho mal. Ahora, el problema es que la bajada, y además que se dejaron también algunos pilares que para otra gente que no piensa como los convencionales son importantes. Y yo creo que ahí al menos hay dos. Uno es que la sociedad civil no se lo puede marginar de la solución de problemas públicos. Y este texto es súper estatista. Y yo creo que un gran acuerdo tiene que ser que la sociedad también tiene que participar en educación, en salud, en millones, en vivienda. Y un segundo tema es que la preocupación por la naturaleza es compartida, creo yo, pero acá el concepto a mí me parece que es el desarrollo sustentable. Y acá está solo lo sustentable, no hay nada de desarrollo. Y sin un país que crezca, que genera recursos, que atrae inversión, no hay derecho social que sea garantizable de verdad. Y yo creo que esta constitución, este texto, no se hace cargo en absoluto de eso. Y hay un desprecio. El derecho a propiedad tampoco, ¿no? Tampoco, está muy mal regulado. Y los convencionales estaban convencidos de que Chile tenía que decrecer, que Chile tenía que ir achicándose, cada vez tener un PIB más chico. Porque ese era un grupo... Fue más pobre todos. Porque ese es un grupo de fanatismo ambiental que para quienes el crecimiento económico es igual a la destrucción del planeta y por lo tanto Chile tiene que achicarse. No entienden que achicarse significa que la gente tiene peor educación, menos acceso a la salud, menos acceso a la probablemente dañe más el medio ambiente. Y que no tenga ningún impacto en el medio ambiente. Entonces, de hecho, los mapuches, a mí me ha tocado vivir al lado de ellos, han tenido cero preocupación por el medio ambiente. Cuando tú vas al sur de Chile, de repente ves unas laderas con unos pastos morados, lilas. Eso es porque se ha erosionado la tierra, porque la capa vegetal se ha terminado. Yo viví en la zona del lago Ranco, yo era la única persona de apellido español, o descendiente de español. Los demás eran todos mapuches. No había un solo árbol, ¿me entiendes? Porque el árbol al lado de la casa lo habían cortado para leña, para la estufa. Entonces, ellos no tienen por naturaleza una preocupación por el medio ambiente. No solamente desconozco en el fondo, como si uno pudiera hacer una encuesta, cuál es el cuidado que tiene las personas de origen mapuche con el medio ambiente. Yo creo que es un pueblo originario que se vincula mucho con el cuidado de la naturaleza, tiene mucho contacto. Pero la región de la Araucanía, por ejemplo, es si no, la región más pobre. Entonces, es muy difícil poder cuidar los recursos naturales cuando tú tienes pobreza. Claro. Porque las personas, como tú decías, requiere de leña. Porque si no se muere de frío. Cortan el árbol al lado de la casa. Entonces tienen que cortar el árbol al lado de la casa. El problema es que no plantan ningún árbol. Pero cuando hay educación, hay un país que progresa, que puede tener oportunidades para vivir en dignidad, el cuidado del medio ambiente viene solo, viene acompañado de eso.
Entonces, aquí lo piensan al revés, es como el cuidado del medio ambiente y da lo mismo el desarrollo económico, da lo mismo el desarrollo de las personas. A costa del desarrollo porque económico. Porque para ellos son cosas distintas. El capitalismo, el mundo liberal, qué sé yo, le ha hecho mucho daño al medio ambiente, por eso hay que quitarlo. Cuando es todo lo contrario, mientras uno más facilita las oportunidades de emprendimiento, más ayuda a la gente que se eduque, puedes tener un mejor y mayor cuidado del medio ambiente porque son cosas que van de la mano. El impacto social que tiene el cuidado del medio ambiente es una de las cosas que se preocupa en el desarrollo sostenible. Entonces, creo que, como decía Toño, aquí hay como que los convencionales separaron las cosas, separaron crecimiento de cuidado de la naturaleza, separaron el mundo privado del desarrollo país. Entonces, yo veo que aquí hay muchas falencias, muchas veces por ideología, muchas veces por falta de diálogo, porque cuando uno dialoga se llena también de las ideas de los otros, que pueden ser buenas, pueden ser mejores. Entonces se cierran y se limitan esos diálogos que son necesarios. Oye, y además, como bien dices tú, con lo que acabas de decir, es bien raro que se reconozcan derechos a los animales, derechos a la naturaleza y cero derecho a un ser humano que está en gestación y que se consagre el aborto libre en cualquier etapa de la gestación de la mujer. Eso también es bien raro. Ahí, o sea, es una constitución que estuvo, creo yo, que nació de varias ideas de grupos identitarios. Es de causas. De causas, pero a costa de principios y valores de la sociedad chilena. Claro. O sea, el respeto a la vida y a la dignidad ha sido siempre un principio universal, bueno, y además para los chilenos es muy importante. Eso es como el debate. Nosotros tenemos la idea de quienes creemos en la democracia liberal, de que hay valores que se comparten, hay un principio de universalidad de las cosas. Esto no, los constituyentes que construyeron esta propuesta creen todo lo contrario, que hay causas, hay banderas que son diferentes y que esas son las que tienen que triunfar frente a otras. Haberse perdido una oportunidad para haber hecho una mejor constitución, y en eso la seguridad, por ejemplo, tema de pensiones, tema de educación. La seguridad es muy salud, débil. Y seguridad, haber eliminado el estado de emergencia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque respecto además al otro que decía, yo creo que pocos errores más grandes que creer que en una constitución tú tienes que resolver los conflictos más álgidos de una sociedad. O sea, como que todas esas cosas donde no estamos de acuerdo, resolverlas en una constitución es un error. O sea, las constituciones no están para eso. De hecho, debiesen reflejar los grandes acuerdos, no resolver las grandes disputas. Y en materia de seguridad, ahí yo creo que es una de esas materias donde uno ve un excesivo, la sobreideologización de los convencionales. Acá había una sensación de que las Fuerzas Armadas no podían tener ningún rol en la seguridad del país. Son malas. Por lo tanto, no pueden tener roles de protección interno, no pueden tener roles de custodia de la infraestructura crítica. Ahora rechazaron un proyecto que proponía el gobierno para que pudieran resguardar infraestructura. Y no podían tener roles como los que tiene hoy en la Araucanía, en el norte con las migraciones y acá durante el estallido social. Y es porque esta idea, creo yo que por un momento era casi fanática, de las Fuerzas Armadas fuera del... Oye, y yo creo que hay un desconocimiento total de la historia de Chile. Toda la destrucción que hicieron con el general Baquedano es porque no han entendido la guerra del 79, porque no la han leído, porque no han visto cuando nosotros llegamos a Lima todo el papel del general Baquedano, los miles de chilenos que murieron por liberarnos de una guerra que la inició Bolivia con la declaración de guerra y que Bolivia convivió a Perú. Y eso no es discutible. Entonces, venían acá, venían a esta guerra y los chilenos teníamos mucho coraje porque no teníamos ni tantas armas. Bueno, entonces el ejército se ganó el respeto. Cuando tú lees a Diego al Séptimo de Línea, te das cuenta de los valores de miles de hombres y mujeres humildes, sencillos, que fueron capaces, ¿me entiendes? Fueron capaces de hacer de Chile un país libre. Y mira lo que nos dio a nosotros la minería, lo que nos dio el salitre. Ese desconocimiento total a los militares hay que borrarlo. Es que ellos tienen mucho, perdón que me meta acá, ellos tienen mucho odio al mundo militar y de Fuerzas Armadas, Carabineros, qué sé yo,
porque para ellos es muy fácil asociarlo a lo que fue el 73 y en adelante. Para ellos militar es igual a golpe de Estado, es igual a Pinochet, es igual a un sinfín de cosas que no son ciertas. O sea, hoy día los pobres carabineros que tienen 18 años, 19 años, y los lanzan un poco a combatir el crimen. Y para todo ello, todo el cuerpo policial y de defensa del país son seres perversos. Entonces tratan de quitarles todo el poder, el uniforme. Lo mismo que sea civil o militar. O sea, la policía de Estados Unidos es civil y pasó lo mismo con George Floyd. O sea, pueden ser violentas igual. A lo que a ellas les molesta es la jerarquía, es el orden, es el uniforme, es que la gente los respete, porque para ellos Carabineros es igual sinónimo de militar, es igual sinónimo de Pinochet y también es sinónimo de la violación a los derechos humanos de octubre. Entonces, es un rollo ideológico que tienen ellos cuando al final los Carabineros, la PDI y otras instituciones, bomberos, qué sé yo, son las mejores evaluadas. Cuando tú miras, yo creo que el Carabinero tiene mayor evaluación que la prueba, ¿cachai? O sea, es como... Y con todas las dificultades que ha tenido Carabinero hoy día, bueno, pues sí, con esta violencia desatada, compleja, con la alteración del orden público, cuando una ministra se la corre a bala, se la corretea en Temucucuy, donde además esta Constitución va a contemplar territorios autónomos indígenas. Yo pregunto, ¿en qué posición queda un señor como Yaitul, por ejemplo, en una Constitución de aprobarse así, con un territorio indígena especial consagrado en este texto constitucional, con patrimonio propio, con autonomía? Pero defienden ideas, no te preocupes. Políticamente centralizado. Claro, hay un olvido de que tú estás escribiendo una constitución para un país que ya existe, que es Chile. Y me acuerdo que se hacía la pregunta y como que nadie más se la hacía de los que estaban escribiendo este texto. ¿Las autonomías territoriales indígenas, como ustedes la están pensando, van a contribuir o van a agravar el problema que hay en el sur? No se la hacían. Y eso tiene que ser la pregunta que tú... No hay respuesta, no hay respuesta. Yo creo que ahí había un voluntarismo de que sus ideas, el país se tiene que adaptar a las ideas y no las ideas al país. Y yo creo que difícilmente uno puede pensar que estos espacios de autonomía así de grandes en regiones donde hoy las autoridades no pueden entrar, va a contribuir a solucionar un problema gravísimo que enfrenta el país. Ellos ponían respuesta a preguntas que ni siquiera se hacían. Creo que es eso. No, es muy, muy complejo. Oiga, tienen los dos una pizarrita ahí para que anoten tres ideas de cómo creen ustedes. Este programa se llama Mínimos Comunes y lo que significa los mínimos comunes es un piso en el cual los chilenos y las chilenas podemos mirar el futuro y ponernos de acuerdo en algo básico. Que compartamos todo. Ha sido bien difícil porque claramente en este proyecto constitucional no estuvo la mirada de todos, pero ¿a qué aspirarían ustedes como piso mínimo para construir un mejor país? Un mejor Chile en estos momentos en que hay tanta polarización, hay tanta violencia y hay tanta expectativa que yo creo que no se va a cumplir mucho. De buena fe, mucha gente concurrió a votar a prueba un texto constitucional que no cumple las expectativas. Lo que pasa es que si la gente no tiene claro lo que plantea la Constitución, tomemos cualquier artículo de los que hemos estado conversando. Imagínate que Chile van a ser 11 naciones. 11 naciones. ¿Quién va a financiar esas 11 naciones? No, y a mí me duele, porque Chile es una nación, somos todos chilenos. Entonces, incluso hay personas que han dicho que para llegar a alguna de estas naciones vas a tener que tener no solo tu carné, vas a tener que tener, oye, como quien va a Estados Unidos, ¿me entiendes? No. ¿Están listos, chicos? Casi. Casi. Javi, ¿estás lista tú? Sí, estoy lista. A la cámara, a esa cámara. Ya, tengo que... son las Te tres... explicas así muy cortito qué es lo que crees, así Ya. que... Acá está, ¿se ve? Tengo letra como... Tengo la peor letra. Mi familia dice que tengo letra de hombre. No sé. Bien bonito, se entiende por lo Se menos. entiende, bueno. Primero puse ya en relación a lo que dije un poco, que las personas son lo primero. El Estado debe preocuparse de las personas, darle oportunidades, que ellas puedan tomar sus decisiones. Libertad. Creo que es muy importante. La segunda es libertad. Libertad es progreso y equidad. Entre las personas más libertad tengamos, mayor facilidad vamos a tener de progresar. Yo lo relaciono mucho este punto con el tema de la equidad, que yo creo que aquí el problema no es la paridad, ni cuántas mujeres pongamos en el Estado, ni incluso los derechos reproductivos. Yo soy pro vida, pero ni siquiera me voy a meter ahí. Me voy a meter en la educación, me voy a meter en el emprendimiento, me voy a meter en la salud. Todas esas limitadas por esa propuesta de constitución que están haciendo. Cuando uno limita las posibilidades de las personas en general de poder elegir ciertas cosas para su vida,
las personas que salen más perjudicadas son las mujeres. Entonces, creo que la libertad es lo primero para todo lo demás. Y lo tercero es la igualdad ante la ley. No pueden existir chilenos de primera y segunda categoría, no pueden existir pueblos originarios versus chilenos, entre comillas, porque ya no sé ni cómo se llama, ni cómo me llamo, claro. Ni cómo me define la Constitución. Y eso tiene que ver también con los sistemas de justicia, con las posibilidades de trabajar en el Estado, y un sinfín de cosas. O sea, no pueden existir chilenos de primera y segunda categoría. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades de acceso, de poder intentarlo. No que el Estado te diga cómo va a ser el resultado de eso. Creo que un poco por ahí van mis tres cosas, bien, mis tres mínimos comunes. Voy yo ahora. A esta cámara también. ¿Para acá? A ver, yo tratando de buscar tres cosas donde en el fondo podamos hacer un matiz entre ideas que de repente no son propias o no son necesariamente del sector que uno representa, pero creo que, y mucho ya lo dije en parte, pero creo que es necesario avanzar a un desarrollo sustentable, agregarle a lo que correctamente identifica la Convención de esta necesidad, de esta preocupación cada vez mayor por el medio ambiente, por la crisis climática, la necesidad del desarrollo, de generar riqueza, de que solo así el país progrese, y cuando progresa el país progresamos todos y progresa la gente que más lo necesita y la que peor lo está pasando. Explica sustentable, hay gente que no conoce el término. Que hoy creo, quienes critican en el fondo el esquema que se llevó durante las últimas décadas, la crítica es que el desarrollo y el bienestar de las personas está por sobre el medio ambiente y muchas veces a costa del medio ambiente. Y este es un nuevo paradigma donde se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Tú puedes crecer y puedes cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. El hidrógeno verde, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo a veces la innovación y el crecimiento van acompañados a un cuidado mayor del medio ambiente. En segundo lugar, la colaboración público-privada. Yo creo que ese es un gran acuerdo al que debiésemos ser capaces de llegar. Para solucionar las necesidades urgentes de las personas, no basta con el Estado, tampoco sirve que el Estado se margine. Tienen que cumplir ambos un rol, en algunos casos va a ser mayor de uno y en otros casos va a ser mayor de otro, pero la colaboración público-privada ha sido lo que ha dado mejores soluciones. Veamos lo que pasó en la pandemia con el sistema de salud integrado, lo que ha pasado en educación, donde conviven distintos sistemas, y yo creo que eso no se puede perder y se pierde, creo yo, en el texto de la Convención. Y por último, y esto es quizás un enfoque más general que yo creo que no tuvo la Convención, la gente quiere cambios y quiere estabilidad, y es en ese término medio donde se juega los grandes acuerdos y donde se juega la estabilidad de un país. No podemos proteger que todo quede igual siempre, y creo que eso no ha generado problemas en los últimos años, pero tampoco es cambiar por cambiar, y yo creo que ojalá un nuevo texto, si gana el rechazo, respete nuestra historia, se dé cuenta que hay cosas que funcionan y que hay que cuidar, y identifique las que están mal y hay que cambiar. Yo creo que uno de los principales problemas de este proceso es que se refundó todo. Y prácticamente no hay ninguna institución que se le haya valorado y que se le haya mantenido y mejorado. Todo parte de cero, todo parte con esta convención. Yo creo que por ahí van quizás tres. Chile no existe antes de la convención. Chile no existe antes de la convención, al punto que querían que la cuenta pública fuera el 4 de julio, el día que entregó el texto de la convención. Un poquito soberbia. Un poquito soberbia, o sea, de creer que Chile parte contigo. Los norteamericanos te van a picar. Oye, súper buenos estos mínimos comunes. Queremos saber la opinión de ustedes, si los comparten o no. Escríbanos a nuestras redes sociales. Ha sido una conversación tremendamente interesante y productiva, y espero que en la casa usted, señora, señor, reflexione sobre lo que nos espera, y además que es posible llegar a mínimos. Estos jóvenes tienen mucho que enseñarnos. Sí. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que les haya gustado estos mínimos comunes. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por supuesto. Al Matías, que trabaja aquí de repente y que me dijo, porfa, mándame un saludo. Ya, saludos al Mati entonces. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Muy Adiós.